Plantagenet, Countries War for England, o Plantagenet, Guerra entre primos por Inglaterra, o deberíamos decir realmente por el trono de Inglaterra. Un juego publicado por GMT Games en el año 2023, cuyo autor es Paco Gradelle, y que constituye el cuarto volumen de la serie Levian Campaign, Levi Campaña. Serie que originalmente ha sido creada por Borko Gunke, pero que ha ido evolucionando como muchas de las series de GMT Games, y diferentes autores han ido aportando su punto de vista y sus creaciones. Con este es el caso de este Plantagenet de Paco Gradelle, que nos lleva a la Guerra de las Rosas. La Guerra de las Rosas es probablemente un tema muy conocido, es decir, a todo el mundo le suena el tema este de la Guerra de las Rosas. Otra cosa es saber exactamente de qué iba esto, ¿no? La verdad es que es un tanto complejo de explicar, yo no voy a tratar de hacerlo, voy a darle una pincelada simplemente por encima. Es una misma familia, la familia Plantagenet, que era la familia reinante en Inglaterra, es la familia de donde era Ricardo Corazón de León, por ejemplo, que era Plantagenet, uno de los primeros Plantagenet. Pero esto es varios siglos después, esto es en el siglo XV. Y en el siglo XIV hay un rey, que es Eduardo III, que tiene 14 hijos e hijas. Y dos de sus hijos son el primer duque de York y el primer duque de Lancaster, que son las dos casas que vamos a ver aquí enfrentadas aquí, los Lancaster y los York. Cuando comienza la guerra, el rey reinante es Eduardo VI, que es un rey Lancaster, de la rama de Lancaster. Pero es un rey que, por las cosas que pasaron durante su reinado, se le veía como un rey débil. Y llegaron a acusarle de ser débil mentalmente, es decir, de tener algún tipo de problema mental. Y esto fue un poco la excusa que los York usaron para decir que era un rey que no valía y que había que seguir la línea dinástica, y evidentemente el elegido era el primero de los York, digamos, eran los York. Y esto es lo que desencadena realmente esta guerra, ¿no? El que los York pues deciden o dicen o de alguna forma se postulan para reemplazar a Eduardo VI. La guerra se desarrolla durante un montón de años, prácticamente 10 años, 12 años, y además en realidad son varias guerras, porque hay guerra, hay un rey durante un tiempo, de nuevo vuelve a haber una lucha dinástica, vuelve a desencadenarse otra guerra, hay varias. De hecho, en el juego vamos a tener una campaña que une las tres guerras, y vamos a poder jugar las tres guerras para ver cuál de los dos bandos termina ganando, aunque históricamente no terminó ganando en ninguno de los dos bandos, porque al final quien terminó gobernando era la casa de los Tudor. Los Tudor, que eran también en cierta manera Plantagenets, de una rama un poco más distante, pero lo eran también. El caso es que esto es lo que nos plantea este juego, ¿no? Esta dicotomía entre la casa Plantagenet, los Lancaster y los York, por la lucha por el trono. En realidad aquí no se está luchando por un terreno, no se está luchando por nada, se lucha por el trono, por quién es el rey de Inglaterra. Y esto hace que esta guerra, esta lucha, sea una guerra civil. Y además hace que, al ser una guerra civil, no hay lucha por ocupar territorios. La lucha es por quién gobierna, quién tiene el trono. Y esto se va a ver reflejado en el juego, porque en el juego no vamos a ir ocupando terrenos o conquistándolos de manera militar, sino lo que vamos a hacer es tratar de ganarnos el favor, la simpatía, el apoyo de las diferentes poblaciones de Inglaterra. Y esto lo vais a ver que el juego lo hace con una mecánica diferente, una mecánica que es nueva en este juego. Nueva, me refiero nueva a la serie Levian Campaign, que se introduce en este juego, que es la mecánica de influencia. Y esto va a marcar todo el desarrollo del juego y también toda la forma en la que el juego se va a desarrollar. Bueno, he hecho una pequeña introducción, no quería enrollarme realmente mucho. Vamos a echarle un vistazo a cómo funciona el juego y, como siempre, luego hablamos un poquito más al final. Bueno, pues aquí tenéis el tablero de juego de Plantagenet, que, como no puede ser de otra forma, pues nos presenta básicamente Inglaterra, aunque tenemos también Gales y un poco se ve al norte de Escocia, pero sobre todo es Inglaterra, que es donde tuvo lugar
todos los acontecimientos, las batallas y los movimientos, diferentes acciones que tuvieron lugar durante esta guerra o durante estas guerras que conocemos como la Guerra de las Rosas. ¿Qué es lo que vemos en el tablero? Pues aparte vemos algunas cosas que no son las habituales, algunas que son las habituales y otras que no son las habituales en los juegos de esta serie, de Libyan Campaign. ¿Qué es lo que es habitual? Pues lo que es habitual es esta track de aquí, este calendario que tenemos arriba, que nos va a marcar cada una de las estaciones y los turnos. Casi son estaciones, no son exactamente estaciones, porque son 3 meses algunos y otros son 2 meses, pero casi lo son. Y lo que nos va a marcar es la cantidad de cartas que vamos a jugar en cada una de las fases de campaña. Y además ahí vamos a llevar el control de un poco de qué nobles van a entrar, qué nobles no van a entrar, los que señores mayores, qué vasallos. Bueno, eso es parecido, o al menos similar a los que hemos visto en otros juegos de la serie Libyan Campaign. También el tablero pues puede asimilarse un poquito a lo que hemos visto, es decir, tenemos diferentes poblaciones unidas por diferentes tipos de caminos. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues aquí tenemos 3 tipos de poblaciones: ciudades, pueblos y fortalezas, por su tamaño, y están unidas por diferentes tipos de caminos. Autopistas, que son las antiguas calzadas romanas, que son estas grises. Caminos, que son las marrones. Y pasos, que se refiere sobre todo a pasos en zonas de montaña, aquí en Gales o por aquí. ¿Vale? Y van a ser, pues, cada uno van a ser más difícil de mover o más fácil de mover. Evidentemente las autopistas son las más fáciles por mover por ella, te vas a poder mover a más distancia. Y los pasos en los que va a ser más costoso moverse. Como es una isla, también hay que tener en cuenta que los puertos, que son todos estos que vemos aquí con anclas, pues van a ser importantes porque vamos a poder desplazarlos también por mar. Otra cosa similar que vemos, aunque no es igual, vemos que hay una serie de escudos. En otros juegos de la serie Libyan Campaign, los escudos son los lugares donde los sitios donde los nobles, los señores, digamos, tienen su feudo, pero aquí no. Aquí estos escudos que vemos aquí son escudos de nobles, iba a decir nobles menores, pero no necesariamente son nobles menores, sino nobles que tuvieron menor influencia o menor protagonismo durante estas guerras. Van a ser un poco los vasallos de los nobles que vamos a llevar nosotros. Pero estos sitios son donde los vamos a poder reclutar o donde van a poder empezar. Y eso va a ser importante. Porque los señores, lo veremos, se van a colocar unas fichas que van a indicar cuáles son sus lugares de inicio, cuáles son sus feudos, digamos. Pero se van a colocar con unas fichas. Esto es porque en algunos escenarios puede cambiar. Algunos pueden estar, otros no pueden estar. Bueno. Y luego, sobre todo, lo más diferente son 2 cosas. Primero, estos escudos que tenemos aquí, que representan zonas adyacentes: Escocia, Borgoña, Francia e Irlanda, que no solo son regiones geográficamente adyacentes, sino que son sitios a los que van a poder exiliarse los nobles, nuestros señores, y volver desde este exilio. Por aquí la mecánica esta del exilio es una mecánica importante, porque es algo que realmente hacían mucho en esta guerra. Es decir, los nobles, en un momento en el que los señores se veían en mala situación, decían: me largo de aquí, me exilio y vuelvo en un año o en un par de años o unos meses. Y realmente es una mecánica que aquí vamos a utilizar y que no debemos ser tímidos a la hora de utilizarla. Es una mecánica como otra cualquiera. Y luego, otra cosa que es muy diferente es esta track que vemos por aquí. Toda esta track numérica que no la hay en ningún otro juego de Libyan Campaign. Y aquí nos va a servir para marcar los puntos de influencia. Que además, los puntos de influencia además son puntos de victoria. ¿Por qué? Pues porque, como vamos a ver luego cuando veamos cómo son los nobles y las características que tienen los nobles, hay una característica que no hay en los otros juegos de Libyan Campaign, que es precisamente la influencia. Esta influencia va a ser importante en el desarrollo y en las acciones que vamos a hacer en este tablero, en este mapa. Lo primero que hay que tener en cuenta es que esto es una guerra civil, lo cual significa que ninguno de los 2 bandos tenía interés en arrasar el terreno y matar y destruir las ciudades y matar a los habitantes, porque eran los súbditos que ellos querían gobernar, y además era la gente que les podía apoyar. De manera que aquí no se van a conquistar las ciudades, los pueblos no se van a conquistar. Lo que se va a hacer es tratar de alinearlos a tu causa, es decir, que te sean
amigables, que estén predispuestos a ayudarte. Y eso se va a hacer con influencia, no con fuerza militar. Y esa influencia la vamos a ir manejando en esta track y también con la habilidad que traen los líderes. Y además esta track de puntos de influencia va a ser también los puntos de victoria. Con lo cual vais a ver que tiene una doble dicotomía y que vamos a tener que gastar puntos de influencia, reducir puntos de esta track para hacer acciones en el tablero con el coste que tiene porque estamos perdiendo puntos de victoria. Es decir, que va a ser un coste grande. Y esta es una de las cosas que trae realmente diferentes este Plantagenet, que es el tema este de la influencia y de esa dicotomía de cómo hacerlo. Por lo demás, el juego es muy similar a los juegos de Levian Campaign con unas pequeñas diferencias. Primero esto de la influencia, luego segundo, el combate se ha simplificado. Cuando te explique un poquito el combate lo vais a ver, es un poco más simple. Otra cosa que también es importante es que aquí no vamos a tener las dificultades de movimiento, por supuesto, que tuvimos en Nevsky. No vamos a tener las dificultades, aunque menores, que teníamos también en Almorávid o en Inferno, porque Inglaterra es un país donde hay buenas carreteras y además tenemos las autopistas, que son las antiguas calzadas romanas, que estaban relativamente bien conservadas y que aquí nos van a servir para comunicarnos fácilmente. De manera que eso no va a ser el problema. El problema real que vamos a tener aquí es que vamos a tener que pagar con dinero a nuestras tropas. Es decir, vamos a tener que estar pagándolas. De las diferentes assets que tenemos, diferentes cosas que vamos a tener en nuestros nobles, el más limitante y el que más nos va a limitar y el que más importancia va a tener van a ser las monedas, coins. Incluso más que la comida. Incluso más que el tener que alimentar. Sí, vamos a tener que alimentar a nuestros soldados, pero también les vamos a tener que pagar. Y realmente el pagar va a ser lo crucial, porque si no les pagamos, nuestros soldados van a saquear la zona. Y si saquean, van a ocurrir cosas malas para nosotros, porque vamos a estar saqueando a nuestros súbditos. Y esto va a hacer que no piensen bien de nosotros y que no nos apoyen. Vamos a perder apoyos. De manera que nos va a convenir mucho el tener monedas para tener contentos a nuestros soldados y que no saqueen. Eso es una diferencia. En otros juegos el saquear te daba medio punto de victoria, porque estabas, digamos, fastidiando al contrario, pero aquí en realidad te estás fastidiando a ti mismo, con lo cual no da puntos de victoria, es más, te va a quitar influencia. Bueno, pues hemos hecho un vistazo al tablero. Voy a colocar un poco el comienzo de lo que es la primera de las guerras, que es el primer escenario, digamos, para que veáis un poco cómo se hacen las cosas y explicaros una mecánica especial que hay, que es como los sitios se van agotando, por decirlo así. Cuando vas haciendo cosas en ellos o les vas pidiendo cosas, porque aquí siempre el concepto no es tanto como tomar las cosas de un sitio, sino el pedir a esa población que te dé apoyo. Apoyo como dinero, apoyo como comida, apoyo como tropas. Digamos, dar apoyo. Y por eso necesitas que tener influencia sobre ellos. Así que bueno, voy a colocar el despliegue y ahora sigo explicando un poquito más cómo va esto. Voy a poner el escenario, pero antes vamos a darle un vistazo a cómo son los líderes. Bueno, pues aquí tenemos los mats, los pequeños tableritos de los líderes. Y estos son los líderes de Plantagenet y estos de aquí son líderes de Almorávid. Tenemos al Mundir, el Emir de Lérida y Rodrigo, el Cid Campeador. ¿Y por qué los pongo aquí? Pues para que veamos una diferencia. Para empezar, los líderes aquí, estos mats son genéricos. Vamos a colocar la carta del Lord aquí, de manera que colocaríamos, por ejemplo, aquí y aquí. ¿Vale? De manera que las características, que aquí las tenemos aquí tenemos el mando, el lordship y el servicio. Vemos que aquí son diferentes, porque aquí tenemos influencia, lordship, comando, mando y valor, que son dos características, dos cosas que no aparecen en Almorávid ni tampoco en Nevsky, son influencia y el valor. Sí, el lordship y el mando, command, pero los otros no. Y además aquí vemos que en Almorávid y en Almorávid aquí había una serie de fichas que colocábamos aquí que eran los vasallos, pero aquí los vasallos van a estar fuera y se van a colocar de otra forma. De manera que esto es una diferencia importante. Bueno, voy a quitar estos que son de Almorávid y nos vamos a centrar en los de este juego. Bueno, pues ahí los estáis viendo ya muy de cerca. Y como veis, cada una de estas cartas, pues son cartas,
nos van a traer las características de cada uno de los señores. Nos van a decir, pues por supuesto, su nombre y su escudo heráldico. Pero hay más cosas. Tenemos las 4 características: influencia, que es una de las nuevas, liderazgo, mando y valor. La influencia va a ser una característica que vamos a usar mucho en el juego. Vamos a hacer tiradas que tenemos que sacar igual o menor a ese número, en un dado de 6. Estos dos tienen 5, estos dos señores que mandé, porque son los principales. Son, veis, pone heredero Heir 1, Heir 1. Son los principales herederos al principio de la partida. Pero realmente hay otros que son con características bastante menores. Por ejemplo, podríamos tener aquí a Salisbury, que como veis pues tiene 3. Es decir, es diferente o menor. Además vemos que tienen aquí su retinue, es decir, su mesnada de tropas. En este caso, pues, por ejemplo, aquí vemos Enrique VI, pues tiene 2 hombres de armas, dos arqueros largos y 4 milicias. Mientras que York aquí tiene 2 hombres de armas, 2 milicias y 2 arqueros. Aparte de los diferentes assets, en este caso 2 de provender, 2 de comida, 4 monedas, 2 carromatos. El único medio de transporte que vamos a tener en este juego son los carromatos, a diferencia de otros juegos en los que teníamos, pues en Almoraves, por ejemplo, teníamos burros, y en Nevsky pues teníamos trineos, teníamos botes, teníamos barcos. Bueno, aquí sí va a haber barcos, porque hay movimiento naval. De hecho, vemos aquí, nos pone máximo 2 ships, máximo 2 barcos. Cada uno de los señores máximo puede tener 2 barcos. Aunque ninguno empieza con barcos de entrada. Esto de aquí sería que este señor cuando comienza, pues tiene esto. 2 de provender, 4 monedas, de 2 carromatos y este tipo de tropas. De manera que aquí pues vamos a usar estos mats genéricos y con las cartas vamos a colocar así. Esto pues consigue que realmente no hayan tenido que hacer un mat para cada uno. Y bueno, la verdad es que el efecto es lo mismo, da un poco igual, no me parece mala idea. Además, otra cosa que hay es, voy a colocar estos señores como serían al comienzo, con sus cosas. Y vais a ver que va a haber una ficha extra que va a ser el propio señor y su mesnada propia, es decir, sus guardaespaldas, por decirlo así, que va a ser una ficha que también va a intervenir en combate, cosa que no pasaba en los otros juegos. Bueno, pues aquí ya veis cómo sería el comienzo de estos señores, cada uno de ellos. ¿Veis? Hemos colocado aquí todos sus assets, es decir, tiene 2 carromatos, 4 monedas, 2 provenders, 2 de comida, y este pues 2 de cada. Y luego aquí sus tropas, que son esos piezas de madera rectangulares. Una cosa que es diferente a los otros juegos, al Almoravid y al Nevsky, es que aquí no hay unidades de caballería. No es que no hubiera caballería, pero realmente al final la forma de luchar inglesa, como se vio en la Guerra de los 100 años, era que la caballería, los señores desmontaban y peleaban a pie. Es algo muy diferente a como peleaban, por ejemplo, en la guerra los franceses, que sí tenían un poco más la caballería, era como una cosa más caballeresca, literalmente. Todas las historias de caballería son de origen francés, en realidad. El caballero más renombrado por ejemplo, de la leyenda del rey Arturo es Lancelot du Lac, que es francés. Pero bueno, sobre todo los franceses tenían, digamos, la caballería era como: yo soy noble, voy a caballo y llevo mi caballería. En cambio los ingleses, pues digamos, en eso fueron más pragmáticos, y eso les llevó a grandes victorias en la Guerra de los 100 años, y esto es después de la Guerra de los 100 años, con lo cual pues al final terminaban peleando desmontados. En cualquier caso, estas fichas que vemos aquí de tropas representan infantería, no caballería. La caballería sería, por ejemplo, esta ficha que tenemos aquí. El retinue serían probablemente caballeros, pero luchaban aquí en la Guerra de las Rosas, luchaban desmontados. Y ese retinue o esa ficha que vemos ahí, lo que representa son las tropas del propio señor. Es decir, esto sería Enrique VI con sus guardaespaldas, sus vasallos inmediatos, es decir, sus sargentos, sus hombres de armas propios. Y estos de aquí pues serán reclutados o de vasallos muy cercanos. Esto no quiere decir que no haya más. Si veis aquí arriba hay como tres palabras que son retinue, que es decir, será el retinue, que digamos son los del propio señor. Vasallos. Los vasallos van a ser estas fichas. Si colocaremos aquí, estos son nobles menores que podemos reclutar y que irían aquí, por ejemplo. Y luego las tropas, que serían ya los bloques que tenemos aquí. De manera que
formación más o menos normal, por ejemplo, sería así, con el retinú, un par de nobles y las tropas. Estos nobles también, esas fichas que son fichas de cartón, estas que hemos puesto aquí, también en teoría serían gente que lleva a caballo, aunque, como insisto de nuevo, en estas guerras realmente los nobles, o sea, todo el mundo en realidad peleaba a pie. Entre otras cosas, porque los ingleses en la guerra de los 100 años demostraron que había un arma realmente terrible, especialmente para la caballería y para los nobles, que la armadura realmente no servía de demasiado, que eran los arcos largos. Y esto es Inglaterra, y aquí todo el mundo tiene arcos largos. Con lo cual realmente pelear a caballo no les merecía la pena. Como diría la gente joven hoy, no les rentaba. Y aquí las fichas verdes son arqueros largos, y todo el mundo tiene arcos largos. Visto esto, con lo que deberíais quedaros es con que tienen un valor de influencia y un valor que se llama valor. Otra característica que se llama valor. Esa característica de valor, a veces se va a hacer tiradas sobre ellas, pero también van a ser repeticiones de tiradas de dados que vamos a hacer en el combate. Digamos que va a significar un poco como la habilidad un poco que tiene ese noble de encontrar fórmulas favorables en el combate. Y esto le va a permitir pues hacer repetir tiradas. Bueno, hay muchos personajes interesantes en esta guerra, pero uno de ellos sin duda es el que vemos aquí, Warwick, que es como lo llaman aquí en el juego, pero que es Richard Neville, conde de Warwick, que como veis peleó en los dos lados, tanto con los York como con los Lancaster. Y este señor, Richard Neville, es a quien se conoce con el sobrenombre de Kingmaker, el hacedor de reyes. ¿Por qué? Porque como veis pues cambió de bando y fue un poco el que en alguna forma algunas veces dirigió un poco la mano que había detrás de los movimientos, la mano en la sombra que dirigía un poco los movimientos tanto de Lancaster como de York. Personaje extremadamente importante y fascinante, el conde de Richard Neville, conde de Warwick, que como veis pues aquí tiene sus dos representaciones, que son prácticamente iguales, salvo que parece ser que aquí tienen valor 2, con lo cual parece ser que efectivamente peleó mejor con los Lancaster que con los York. Pero bueno, es un personaje yo creo que merece un punto y aparte, y por eso hago este punto aquí, un poco esta enseñanza aparte de él. Y aquí tenemos pues el que es probablemente el otro personaje más conocido de la Guerra de las Rosas, o incluso el más conocido, que es el duque de Gloucester, que luego se convertiría en Ricardo III. Personaje inmortalizado por Shakespeare en su obra Ricardo III precisamente, y que además tiene el dudoso honor de ser el último rey inglés muerto en batalla en suelo inglés. Bueno, pues hemos visto el tablero, que sería el escenario, hemos visto también los nobles, que serán los actores, y ahora vamos a ver cómo se juntan las piezas en esta especie de drama, de teatro, de drama shakespeariano, que son la Guerra de las Rosas. Aquí veis el despliegue ya del primer escenario, y como veis pues tenemos puestas las fichas de los vasallos. En cada uno de los sitios hay dos fichas de vasallos en cada sitio, dos iguales, que se van a utilizar una para marcar dónde está el vasallo y otra para marcar hasta qué momento el vasallo va a seguir, digamos, seguir leal con nosotros, o va a seguir incorporándose a las tropas con nosotros. Tenemos aquí los lugares, los sitios de los señores, que pues he dicho al principio que no venían marcados, porque se marcan con estas fichas. Y las tenemos. También se han marcado qué zonas son las que se pueden enviar al exilio, donde puedes ir al exilio, tanto por un lado los Lancaster y el otro los York. Y el despliegue inicial. Tenemos aquí a los Lancaster en Londres y a los York pues repartidos. Uno aquí en Ely y el otro aquí en Lucknow, que son sus lugares de inicio. Y como veis hay algunos marcadores de... Estos son marcadores no son de control, sino son marcadores de que ese lugar favorece a ese bando. En el caso de la rosa blanca, pues favorece a los York, y en el caso de la rosa roja, favorece a los Lancaster. Y estas fichas que vemos aquí para marcar van a ser muy importantes, porque es la forma de la que decía que aquí no vas conquistando los sitios, lo que vas haciendo es
alineándolos hacia tu bando. Y eso es lo que significa esa ficha. ¿Cómo funciona aquí el juego, la secuencia de juego? Pues la vamos a ver utilizando aquí las tablas de ayuda y vamos a ver que es muy muy similar a los otros Levian Campaign. Si no conocéis los Levian Campaign, pues yo os recomiendo echarle un vistazo al vídeo, a alguno de mis vídeos sobre el del Almorávid o el Nevsky, y os podéis hacer una idea de cómo funciona más o menos el juego. Realmente Plantagenet es el más sencillo de los que han salido hasta ahora, o al menos de los que yo he jugado. El único que no he jugado es Inferno, pero de los otros que he jugado realmente es el más sencillo. Y también el más ágil de jugar, y quizás incluso el más divertido. Todo ello se va sumando y hace que el juego este juego, el Plantagenet, sea muy rápido de jugar, muy divertido, no muy rápido, pero más rápido de jugar que otros, divertido, mucho más cambiante, y desde luego es mucho más evocativo. Digamos, la Era de las Rosas realmente es pues es un periodo que enseguida nos viene a la mente, o que realmente a todo el mundo le ha sonado, mientras que otros periodos pues son más complejos, otros periodos que han salido en esta serie de Levian Campaign, me refiero. Bueno, vamos a ver qué es lo que haríamos. Pues primero tendríamos en la secuencia de juego, como en todos los Levian Campaign, tenemos una fase de leva. En la fase de leva, lo primero que hay es una fase de Arts of War. Tenemos las cartas de Arts of War que, igual que los otros juegos de la serie, están divididas en dos partes. Una parte de arriba que es un evento y abajo es una capacidad. Pues en la fase de Art of War normalmente se van a sacar las cartas como evento. Algunos eventos se juegan inmediatamente y otros se los puede quedar un jugador. Salvo en el primer turno. En el primer turno no va a haber eventos, va a haber capacidades solo. Porque las capacidades además va a ser una cosa que vamos a poder buscar. Es decir, cuando podamos buscar capacidades y queramos capacidades, vamos a buscar en el Art of War la capacidad. Una cosa que tiene diferente Plantagenet es que en otros juegos, en los otros juegos de Levian Campaign, siempre que me refiero a otros juegos, me refiero a otros juegos de esta misma serie de Levian Campaign, básicamente al Nevsky, al Almorávid y al Inferno, que son los tres que hay hasta ahora, aunque luego van a salir más. Una cosa diferente es, por ejemplo, aquí las capacidades se quedan ya con el señor, no se pueden descartar. Salvo que haya alguna cosa especial que te obligue a descartarla, tú por voluntad propia no puedes descartarla. Y esto tiene influencia, porque además esto hace que tengas que dedicar, cada uno, si le pones una determinada capacidad, digamos, eso te va a impulsar a una determinada estrategia a utilizar con ese señor. Lo que digo, primero tienes esa fase de leva. En la fase de leva, lo que podemos hacer es, pues por ejemplo, es la fase en la que volvería, si tuviéramos algún noble en el exilio, podría volver en este momento. Y vamos a poder utilizar cada lord va a poder hacer, cada señor va a hacer diferentes cosas dependiendo de su habilidad de lordship. Lo que tenga de lordship, en este caso por ejemplo York tiene 3, pues podría hacer 3 acciones diferentes. Podría influenciar a nobles menores, podría influenciarlos para quedárselos, para que vinieran con él, podría buscar y colocar capacidades, podría llamar a otro señor si hubiera alguno más disponible. De momento estamos en el turno 1, pero si estuviéramos aquí podríamos llamar a alguno de estos para que apareciera en el tablero. Vale, y todo eso se va a hacer con una tirada, con una cosa que es nueva, que es una tirada de influencia. La tirada de influencia va a ser una tirada que vamos a realizar y vamos a tener que sacar el valor igual o menor a nuestra influencia. En este caso tienen 5, pero por ejemplo si utilizamos a March, tiene 2 nada más. Vale. Siempre que tengamos que hacer una tirada de influencia vamos a tener que hacer algo especial. Vamos a tener que pagar puntos de influencia. Como he dicho, esta track marca los puntos de influencia. Ahora mismo al principio de partida están en 0. Por el lado de los Lancaster, pero están en 0. Pero esto es un marcador que es único. Y es el mismo para ambos bandos. De manera que, por ejemplo, si jugaran, normalmente empieza jugando, hay un bando que es el rey en cada uno de los escenarios y otro bando que son, digamos, los rebeldes, los que aspiran a ser rey. En este caso el rey es Enrique VI, al comienzo de la partida, al comienzo de la Guerra de las Rosas, que es Lancaster, con lo cual empezarían jugando los York, que es aquí una de las cosas que podrían hacer los York, primero en la fase de leva, sería poder influenciar a alguien. Pero para poder influenciar a alguien tiene que estar en un sitio donde tengamos nosotros también un marcador, digamos, que sean amigables a nosotros. Y en este caso no lo hay. También en esta fase es cuando se pueden comprar
O se pueden adquirir carromatos, se pueden adquirir, sobre todo carromatos, barcos, podrían acogerse también, transportes básicamente. Y también se puede ya hacer influencia, que aquí es una acción que se llama Parley. Tú puedes intentar hacer Parley, digamos, envías emisarios y les dices, oye, yo soy mucho mejor para vosotros, os conviene uniros a mí porque yo os voy a dar esta prebenda o esta otra o lo que sea. Bueno, pues tratas de convencerlos y esto sería enviando emisarios y no tienes que hacerlo necesariamente donde estás. Que por ejemplo, aquí tenemos la ficha de York, que está aquí, está en Ely, que ya es suyo, pero podríamos hacer una acción de Parley a algún sitio adyacente. Por ejemplo, vamos a suponer que quieres hacer un Parley aquí a Peterborough, ¿vale? Para que se una a ti. O sea, te sea favorable. Pues esto va a ser una tirada de influencia. Y a lo que quiero decir es que la tirada de influencia, para realizarla vamos a tener que pagar puntos de influencia. Ahora mismo está en 0, pero esto no quiere decir que esto sea 0, porque si los York realizaran una acción, lo que harían es pagar. Y al pagar estar en 0, lo que haces es darle puntos a la facción contraria, en este caso a los Lancaster. De manera que si quisiéramos hacer un Parley en Peterborough, ¿cómo sería? Pues un punto, intentar la acción nos cuesta un punto, con el cual le daríamos un punto a los Lancaster. Pero además, como está a distancia de 1, cada tramo de distancia nos va a sumar un punto más. Tenemos que pagar un segundo punto, 2. Y luego podríamos pagar para modificar la tirada. En este caso York tiene 5, con lo cual lo más probable es que nos salga sin necesidad. Pero podría ser, si lo intentáramos con March, pues podríamos pagar más puntos para sumar más puntos a la influencia en esta tirada junta. Hay que tener en cuenta que esto estamos dándole puntos de influencia al bando contrario, que son también puntos de victoria. A ver, no hay que ser tímidos con esto, porque realmente el otro jugador va a hacer lo mismo y entonces se va a equilibrar, pero hay momentos en los que habrá que tener cuidado, sobre todo según la partida va avanzando. Vamos a ver cómo sería esto. Pues dicho, gastamos estaba en 0, un punto para hacer la acción de Parley y 2 porque está a 1 de distancia. Tiraremos el dado, tenemos que sacar 5 o menos. Tiramos el dado, 4, y significaría que Peterborough, digamos, nos es favorable. Les hemos convencido y nos apoyan. Con lo cual le colocaríamos una ficha, un marcador de la rosa blanca de los York. Se la ponemos y hemos realizado una de las 3 acciones de Lordship. Pero podemos hacer más. Podría hacer, por ejemplo, bueno, pues voy a comprarme... Bueno, tiene 2 carromatos, parece suficiente. Podríamos intentar hacerlo aquí, en Ipswich. No hay límite a la distancia que podemos hacerlo. Lo que pasa es que vas a pagar un punto de influencia extra por cada uno. Por ejemplo, si intentáramos hacerlo, ¿por qué aquí? Porque si vemos aquí hay un menor que es Suffolk, un noble menor, que podríamos intentar reclutarlo. Pero para ello, antes esto tendría que ser favorable a nosotros. Así que podríamos hacerlo de la siguiente forma. Estamos a 1, 2 de distancia, con lo cual pagamos 1 para hacer Parley, más 2 por la distancia. Y tiraremos, pues de nuevo, intentamos sacar 5 o menos. Un 3 lo conseguimos. Le ponemos el marcador de influencia. Y esa sería la segunda acción de Lordship. Y ahora sí podríamos intentar que Suffolk se uniera a nosotros. Porque ahora sí este lugar es favorable. Y para ello, ¿qué hacemos? Pues de nuevo, una tirada de Parley. Pero en este tipo de tirada de Parley la distancia no influye. La distancia solo influye cuando tratamos de que sean poblaciones que se unan a nosotros. Cuanto más alejados estemos de esa población, pues más complicado va a ser y más influencia vamos a tener que pagar. Y además vemos aquí que Suffolk tiene 2 valores. Todos los pueden tener 1 o 2 valores. El valor de la derecha es el valor al que se va a colocar cuando lo reclutemos a la derecha. Es cuando vamos a tener que, digamos, pagarle o volver a convencerle para que siga con nosotros. En este caso Suffolk pues tiene un 3, cada 3 turnos después. Pero vemos aquí que tiene un 1, un 1 en color blanco. Significa que es favorable precisamente a los York. Y ese 1 nos va a sumar a nuestra influencia. Si fuera rojo, como por ejemplo en el caso de Beaumont, que tenemos aquí, pues lo restaría, porque es desfavorable a los Lancaster. Así que veríamos, a ver, pues gastaríamos un punto para hacer Parley, necesitamos sacar 5, pero tenemos 1 más, 6. Con cualquier dado lo sacaríamos. Con un 6 lo conseguiríamos. Y Suffolk se uniría a nosotros. ¿A quién? Al líder, al señor que lo ha convencido. Pondríamos una ficha aquí en vasallos y la otra la pondríamos
Como tiene un 3, 3 turnos después. Estamos en el turno 1, 1, 2, 3. En el 4 colocaremos esta ficha aquí. De manera que cuando el turno llegue al 4, tendremos que, digamos, volver a convencer o volver a pagar o volver a animar a Suffolk a que siga con nosotros, o bien Suffolk se iría. Vale, pues esto sería la fase de leva, todas estas cosas. También digo, podríamos haber cogido transportes, por ejemplo, March, que tiene 2 de Lordship, pues podría con uno fácilmente, con una sola acción podemos coger 2 transportes. Así que podría haber cogido 2 transportes. Y con otra una capacidad. Podríamos haber buscado aquí una capacidad y haberla puesta. Vale, vamos a coger una al azar, pero podría haber cogido una. No voy a poner a buscarla, ¿ves? Alice Montagu. Esto significa, por ejemplo, veis que tiene un escudo aquí también. Es otro noble menor. De manera que aquí los nobles, se podría así, van a estar representados de 3 formas distintas. Tenemos los nobles mayores, los protagonistas, que son los que vamos a tener en los match y vamos a jugar con ellos. Luego vamos a tener nobles vasallos, digamos unos nobles de segundo rango, en importancia al menos en esta área, que son los que tenemos por aquí puestos. Y luego hay unos terceros nobles, quizás de un tercer rango, varones o lo que sea, que van a salir en cartas de eventos. Esto ha sido los York. Haríamos lo mismo con los Lancaster, que no voy a hacerlo. Y después vendría la fase de campaña. La fase de campaña es exactamente igual que en otros Levian Campaign. Es donde cogemos las cartas de mando y ordenamos las cartas para qué acciones quiere hacer cada jugador. Cada jugador, cada líder. Lo colocaremos en orden inverso, de manera que... Y además cada una de los turnos, según el tipo de climatología que tengamos, nos va a permitir colocar más o menos cartas. En este caso estamos al principio de año, invierno, con lo cual son 4 cartas. Ambos jugadores cogerían 4 cartas. Por ejemplo, vamos a hacerlo de nuevo con los York. No, cartas de mando. Cogeríamos 4 cartas y diríamos, por ejemplo, a ver, ¿estas son de pasar? No. Pues podemos hacerlo con York y tenemos aquí a March. Y March, por ejemplo. Podríamos coger 2 cartas de cada uno tiene 3 cartas, pero vamos a coger 2 y 2 y diríamos, venga, pues voy a jugar primero York, luego voy a activar a March, luego otra vez a March y luego finalmente otra vez a York. Las pondríamos boca abajo, todo lo he movido, bueno, no sé dónde estaba. Lo pondríamos boca abajo y esto sería nuestro mazo de mando. Digamos como el otro jugador haría exactamente lo mismo. Y siempre empezando por el lado rebelde, que en este caso solo en este escenario son los York, revelaríamos la primera carta y activaríamos a ese noble, en este caso a York, que ahora haría tantas acciones como su valor de mando, su valor de command, que en este caso es 2, que también lo tenemos puesto aquí en la carta. ¿Y qué cosas podemos hacer? Pues aquí podemos hacer un montón de acciones, que son todas las que vienen aquí. ¿Vale? Podemos movernos, podemos abastecernos, podemos conseguir comida y podemos hacer también parley, también podemos convencer a la gente. El parley sería exactamente igual, una tirada de influencia, pero nos iríamos moviendo. Por ejemplo, vamos a suponer que se movería York. Y decimos, bueno, pues vamos a mover a York. Si lo movemos por una autopista, con un solo movimiento, movemos 2 espacios. Nos movemos hasta Lincoln. Esto está bien porque nos estamos alejando de Londres, que es donde hay un montón de Lancaster que pueden tener malas intenciones. Nos vamos aquí y decimos, venga, pues vamos a intentar hacer un parley, por ejemplo, aquí en Lincoln. Y haríamos lo mismo, un parley, nos va a costar un punto de influencia y como no hay distancia, ninguno más, y tiraríamos el dado, es 5. Tiraríamos el dado, un 6, con eso fallaríamos. Habríamos fallado y se habría perdido la acción. ¿Vale? A veces pasa, tienes un 5 pero puedes fallar. Y ahora haría lo mismo el jugador de los Lancaster. Sacaría carta, veríamos quién mueve y haría sus cosas, sus acciones. Bueno, pues yo creo que con esto puedes hacer una idea de cómo funciona. Aquí realmente lo que va a pasar es que se van a ir colocando fichas de estas de influencia en los diferentes sitios. Una cosa que hay que tener en cuenta es que aquí cuando hacemos cosas en sitios, cuando por ejemplo decimos, venga, pues quiero que reclutar tropas o quiero conseguir comida, lo que vamos a hacer es colocar unos marcadores de que se va agotando el lugar. Vamos a suponer, por ejemplo, que este de aquí decide, por ejemplo, conseguir provenders ahí, pues al conseguir provenders le pondríamos primero una ficha de depleted. Significa que
nos han dado comida y ya empiezan a estar más propensos a no darnos más. Y si lo hacemos otra vez, se pondría la ficha, le daríamos la vuelta y sería exhausto. Con exhausto ya no nos pueden proporcionar más cosas. Ni tropas, ni comida, ni nada. Porque cada sitio, además, aquí, a diferencia de otros Living Campaign, aquí cada uno de los sitios nos va a proporcionar tropas. No nos proporcionan tropas como hemos visto que tienen en el Almorávid y en el Nevsky, que tienen unas fichas que tú son tus vasallos que van dándote tropas. Aquí las tropas las consigues en las ciudades, o en los pueblos, o en los sitios. Y para eso tenemos una tabla que nos indica qué tropas son las que conseguimos. ¿Veis? Esta tabla de aquí nos dice, por ejemplo, la primera línea de arriba, la ciudad, pues nos da un arquero, un longbowman y una unidad de milicia. Si nos vamos, por ejemplo, a una town, que es la segunda, son 2 milicias. Una fortaleza, que es la tercera que vemos ahí, nos da un hombre de armas y unos arqueros. Y luego, como veis, hay algunos sitios especiales, que son Londres, Calais y Harlech, que van a dar algún tipo de tropas distintos. Esos 3 sitios son especiales porque además van a dar influencia al final del turno. Cuando juguemos la fase de campaña, al final de la fase de campaña, pues este marcador estará en algún lado. Y también vamos a ir aquí registrando la cantidad de castillos, pueblos y ciudades que tienen ambos bandos. Bueno, en realidad no ambos bandos, la diferencia que tienen ambos bandos. De manera que, por ejemplo, si esto ha capturado, pues se ha capturado aquí un pueblo y aquí ha capturado una ciudad, pues subiría pueblos a 1 y ciudades a 2. Cuando capturaran a alguno de los Lancaster, esto se restaría. Y a lo mejor pues acaba que tiene 0 ciudades, pero una ciudad a lo mejor a favor de los Lancaster, una fortaleza a favor de los York y ningún pueblo. ¿Vale? De manera que estos marcadores van a ir variando según un bando u otro vaya controlando o vaya ganando el favor de una población o de otra. Y esto va a ser importante porque al final del turno va a haber una fase que se llama Tides of War, o como mareas de guerra, un poco el ir y venir de la guerra, un poco lo que significa eso, que va a hacer que quien tenga ventaja en cada uno de estos sitios va a ganar algunos puntos de influencia. Concretamente las ciudades nos van a dar 2 puntos de influencia y pueblos y fortalezas 1 punto de influencia. Además, el control de esos 3 sitios especiales que hemos dicho antes, Calais, Londres y Harlech, que está aquí, van a dar también puntos de influencia. 1 punto de influencia Calais y Harlech, 2 puntos Londres. Esto ya nos va haciendo nos va haciendo ver un poco la importancia de determinados puntos, en especial Londres, evidentemente, que no solo te da mucho de todo, sino que además te da influencia. Mucho de todo me refiero, te da mucha comida, te da muchas tropas, también influencia. También hay el tablero está dividido como en 3 zonas. Tenemos una zona que es la zona sur, que veis esta línea que hay por aquí. Digamos, todo de aquí es el sur. Pues tener nobles en la zona sur puede que nos dé puntos de influencia, nos va a dar puntos de influencia también en esta fase final de Tides of War. Tenerlos en el norte, que es esta línea que está aquí, esta parte de aquí arriba, también. Y tener en Gales, que es esta zona de aquí, veis que hay una línea por aquí como verde, esta zona de aquí también nos puede dar puntos de influencia. La zona central, que es Inglaterra, no, pero sí esas zonas. De manera que aquí tendremos que ir un poco, cuando juguemos, eligiendo qué zonas dominamos, que no podremos... Tenemos que ceder en algún sitio, no vamos a poder dominar en todas partes. Es un juego además en el que tú puedes optar por tener una estrategia muy agresiva militarmente, intentar eliminar. Si eliminas a todos los nobles del contrario en el tablero, ganas también la partida. Entonces esto es algo a tener en cuenta también. Y si estás jugando la campaña, si eliminas a todos los herederos, vas a ganar también la campaña, digamos los 3 escenarios. Otra cosa a tener en cuenta. Vemos aquí que hay un nivel de victoria. En este caso son los 40 puntos en este escenario. Si un bando llega a 40 puntos de influencia, gana también la partida automáticamente. De manera que el ir a influencia pues también puede ser otra de las formas. Y para ir a influencia lo que tenemos que hacer es dominar fortalezas, ciudades, pueblos, más que el contrario, de manera que estos marcadores sean favorables y nos den puntos al final de cada turno. Tener Londres, por ejemplo, que también nos da muchos puntos. Podemos llegar a sumar 4, 5, 6 puntos por turno. Y esto va a dejar un poco atado al contrario, porque siempre que realice acciones nos va a dar puntos de influencia, le vamos a limitar las acciones que puede hacer y nos va a formar un efecto de empuje hacia nosotros, porque si no nos puede quitar los sitios
porque nos da influencia, pues vamos a tener, va a generar una especie de efecto dominó de lo más curioso. Bueno, yo no sé si más o menos ha quedado claro cómo funciona el juego. Yo creo que sí, realmente. Una cosa importante es el tema este de los depleters y los exhaustos, porque según avance la partida, todo esto se va a ir llenando de fichas de estas. De manera que no vas a poder ni alimentar ni conseguir cosas fácilmente con tropas. Es verdad que hay una fase aquí donde se llama Growth, crecimiento, donde se va a reducir un nivel, los exhaustos van a pasar a depleted y los depleted se van a quitar, pero claro, es una vez cada 4 o 5 turnos, con lo cual es muy poco. Al final el tablero que acaba llenándose de este tipo de marcadores. Digamos que llega un momento en el que la población, los pueblos de Inglaterra dicen basta. Hasta aquí hemos llegado. No podemos darte más cosas, no podemos darte más tropas, no podemos darte más dinero, no podemos darte más comida. Y se va colocando eso. Importante es que cuando llega la fase de leva, que es la del principio, que hemos dicho al principio, pero la del primer turno no pasa, pero sí en el segundo turno, tienes que pagar. Hay que pagar una moneda por cada 6 tropas que tengas. Una moneda, de manera que si tienes 8 ya hay que pagar 2 tropas. Digo, dos monedas. Igual que la comida, gastaremos un provender cada vez que nos movemos o batallemos, vas a gastar un punto de provender por cada 6 tropas. Bueno, he hecho un vistazo somero por encima. Si conocéis los Levian Campaign, pues más o menos os he hecho una idea de cómo funciona esto, cómo puede funcionar. Sobre todo la diferencia es el tema este de la influencia. He insistido mucho en el vídeo a ello porque es así. Y también el combate. El combate realmente es mucho más sencillo, mucho más simple. No hay caballería, ambos bandos atacan a la vez. No hay un... En otros juegos primero el defensor dispara y luego dispara o ataca y luego ataca el atacante. Aquí no lo hay, aquí esto no pasa, ambos es a la vez, de manera que esto puede hacer que las batallas, de hecho hace que las batallas sean muy sangrientas. Y además aquí tenemos las fichas de los retiros del propio señor, que puede morir. Si muere, pues se elimina completamente del juego, con lo cual hay un riesgo extra. Esto hace que la mecánica que he nombrado antes un poquito al principio, la mecánica de exiliarse, sea una mecánica que haya que tener en cuenta y haya que usar. Cuando tú puedes decir, cuando entras en un combate, puedes decir antes del combate, quieto parado, me exilio, me voy. Cuando te exilias, lo que vas a hacer es que tu ficha se va a poner aquí, se va a poner un número de turnos después, se le va a poner una ficha de exilio, como esta. Se va a perder todo, pero el Lord puede regresar, va a regresar cuando la campaña llegue aquí, el Lord va a regresar, dependiendo si es, en este caso, si es un Lancaster, llegará desde Francia o desde Escocia, y si fuera un York, pues desde Irlanda o Borgoña, porque es lo que se marcan aquí. Esto varía, de escenario a escenario puede variar. Pero esta mecánica del exilio es una mecánica también que hay que tener en cuenta, que hay que explorar y hay que usar realmente, porque históricamente se exiliaban muy fácilmente. En cuanto que veían problemas, pues decían, no, yo aquí no me arriesgo a que me reajen y me voy. Bueno, pues yo creo que le hemos echado un vistazo así por encima al juego. Vamos a hablar un poquito más ahora de él. Como hemos visto, Plantagenet es una adaptación del sistema Levian Campaign a la Guerra de las Rosas, y es una adaptación que lo hace además de una manera, yo creo, acertada, incluyendo esta habilidad de la influencia, y porque esto refleja un poco la situación real de la guerra. No es una guerra de conquista donde vas tomando y destruyendo casas y matando a la gente y demás. Aquí realmente esto no lo hacían porque eran sus súbditos de ambos bandos. Los pueblos de Inglaterra, las ciudades de Inglaterra eran súbditos suyos, y lo que querían es que les apoyaran para conseguir la mayor legitimidad posible, apoyada por el pueblo, por los diferentes nobles, las casas nobles menores, que les fueran apoyando. Y esto es un poco lo que el juego yo creo que consigue. Yo creo que el juego lo consigue recrear con bastante efectividad. Es un juego en el que no te pierdes tanto en la logística. Tienes que tenerla en cuenta, por supuesto. Tienes que tener tus provenders, tu comida, y también sobre todo aquí las monedas. Pero no es un dolor de cabeza como pasa en algunos otros juegos, ¿no? En Nevsky, desde luego, es un dolor de cabeza porque no te puedes mover de un lado a otro, y en Almoráviz a veces también lo es porque no sabes si tienes que tener carromatos, tienes que tener burros, qué es lo que tienes que hacer, qué cosas tienes que hacer y qué cosas no hacer. El hecho de que en el juego no haya asedios también
hace que no tengas que, que tener cuidado cuando dejas, por ejemplo, como pasa en los otros juegos, tú tienes que tener mucho cuidado cuando dejas tus nobles en un castillo, porque te pueden asediar y te los ven atrapados y se pueden quedar allí, se pueden quedar realmente, pueden morir. Aquí esto no pasa, realmente es mucho más móvil, es una guerra mucho más móvil, más ágil, y esto se refleja también en el juego. El juego hace que sea más ágil y más móvil. Y esto yo creo que facilita el jugarlo. Es un juego más... Yo creo que es más jugable incluso que los otros que al menos que yo he probado de la serie. Y luego, combinado con esto, con que es un tema realmente muy interesante, un tema del que hay mucha información. Hay además, para mí es un tema especialmente querido porque el primer juego que yo me compré después de... El primer juego americano, el primer juego de Avalon Hill que me compré fue un juego de la Guerra de las Rosas. Fue el Kingmaker. Es un juego que ya tiene un montón de años y que pues representa también la Guerra de las Rosas. Por eso digo que realmente este juego, el tema que toca es un tema muy interesante. La Guerra de las Rosas es una guerra bastante compleja en cuanto a que hay montones de nombres, montones de personajes y personajes muy interesantes. Y es un poco enrevesada con un montón de idas y venidas. De hecho, en el juego tenemos una campaña que puede abarcar las tres guerras, porque hubo como tres guerras. Una guerra en la que se estableció un rey, luego llegó el otro bando, lo puso en duda, una nueva guerra, cambio de rey, varias cosas, pasaron varias veces. Al final hay como tres guerras unidas por un periodo de entreguerras. Y esto lo refleja en el juego. Podemos jugar también esta parte, lo podemos jugar en una campaña en la que une las tres guerras. Luego además es una historia que se ha utilizado como base para muchas cosas. Por ejemplo, para Juego de Tronos, pues en la Guerra de las Rosas realmente es un poco la inspiración de lo que vemos en Juego de Tronos. Porque es una lucha también, como es aquí, es una lucha por el trono. Aquí no luchas por conquistar territorios o por expulsar a enemigos de un sitio. Aquí lo que luchas es por ser tú el que se sienta en el trono. Exactamente lo mismo que pasa en Juego de Tronos. Evidentemente aquí no hay todo el tema fantástico que hay en Juego de Tronos, pero muchas otras cosas realmente es muy parecido. Y uno a veces, bueno, siempre se dice que la realidad es mucho más increíble que la ficción, y cuando uno lee un poco sobre la Guerra de las Rosas realmente se da cuenta de ello. Volviendo al juego, el juego realmente a mí me parece que es un juego que está bien hecho, que es un juego divertido, que es un juego que es efectivo, consigue simular con efectividad la Guerra de las Rosas, consigue que te creas que estás metido en ella. Y además tampoco es un juego que te haga perderte en la logística como hacen los otros juegos de Eleven Campaign. El resultado es que es un juego muy jugable, a mí me parece un juego muy jugable, divertido, entretenido y efectivo. Y yo creo que poco más se le puede pedir a un juego. Espero que también este vídeo sea resultado aclarador. No sé si efectivo o no, no sé si con esto tenéis una idea de si este juego es para vosotros o no. Pero esa es la idea, que al menos os hagáis una idea de cómo funciona este juego y qué es lo que ofrece. Como siempre, muchas gracias por verme, por estar ahí y hasta la próxima.